Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 28 de octubre del 2015, nuestra lección lleva por título Maldito el día en que nací. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él nuestro director en este estudio. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos la vida que nos da y la oportunidad nuevamente de estar aquí para compartir su santa palabra a través del estudio de nuestra lección de escuela sabática del día de hoy. Oh Dios, le suplicamos que sea usted quien nos dirija y que sea su Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones y a nuestras mentes. Padre bendito, que su mensaje quede grabado en nuestro corazón y que lo llevemos a la práctica. Bendiga a cada persona que nos escucha en este momento, Señor, y si alguno tiene alguna aflicción o algún problema, Padre bendito, se lo ponemos en sus preciosas manos para que usted pueda brindarle su ayuda, Señor. Gracias por todo lo que nos da y gracias porque sabemos que usted nos va a acompañar. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, el título de la lección del día de hoy realmente es bastante impresionante de alguna manera, pero esta frase fue del profeta Jeremías. Ayer vimos cómo trataron a Jeremías y qué es el sentir que él tenía cuando él de alguna manera pues el dolor que estaba sufriendo, el dolor que estaba padeciendo en ese momento estaba tomando el control de su mente. Nosotros podemos juzgar y decir probablemente que Jeremías fue un hombre débil que no soportó las pruebas de Dios y podemos tener diferentes argumentos para pues de alguna manera juzgarlo, pero nosotros no comprendemos a ciencia cierta, ni siquiera con la palabra de Dios estudiándola, el dolor o la aflicción que él estaba padeciendo en ese momento. Toda su lamentación que él está haciendo es por todo el vituperio, por todo el sufrimiento, por todo el rechazo que recibía al llevar un mensaje verdadero. Esto es lo más irónico, que él daba la palabra del Señor y a cambio recibía todas estas agresiones y no solo eso, ¿verdad? Sino que era lacerado espiritualmente de tal manera que el dolor se apoderó de él, de su cuerpo físico y no solo eso, sino comenzó a entrar en su mente. Y aunque nosotros sabemos que Dios es bueno y que Dios nos ama, bueno, pero también Él dice que quien quiera ser su discípulo debe de estar dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y a seguirle. Este es un claro ejemplo del querer seguir a Jesús, no importando a dónde nos lleve esa decisión y tampoco importando qué nos va a suceder. Sin embargo, si llegara a este punto, nosotros debemos de estar seguros que Dios no pasa por alto el sufrimiento de sus hijos fieles. Y entonces nosotros cuando estudiamos al profeta Jeremías y vemos lo que él dijo, la frase que él dijo, y la cual vamos a leer ahorita, pero antes vamos a recordar, estamos en la lección número 5, titulada Más ayes para el profeta, y vamos a recordar el texto para memorizar que se encuentra en Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Esto era lo que recibía Jeremías por obedecer a nuestro Padre Celestial. Nuestra hermana White nos comparte un párrafo en la introducción de la lección del día de hoy que dice: no hay en mí mérito o bondad por la cual pueda reclamar la salvación, pero presento delante de Dios la sangre totalmente expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es mi único ruego. El nombre de Jesús me da acceso al Padre. Su oído, su corazón están abiertos a mi súplica más débil, y Él suple mis necesidades más profundas. Nosotros podemos comprender que en realidad nuestro Padre Celestial sí suple las necesidades más profundas que tenemos de nuestro corazón.
La otra situación que probablemente no comprendemos es que nuestro Padre Celestial sabe el momento perfecto para suplirlo. Entonces a veces nosotros en el dolor que estamos padeciendo quisiéramos que Dios bajara en ese momento y respondiera a nuestra súplica. La va a responder, pero la va a responder en el momento indicado. Él sabe porque Él sabe nuestro futuro. Él nos conoce desde antes de nacer, desde antes que fuésemos formados, y conoce cómo vamos a terminar. Entonces nosotros a Él debemos de depositarle la confianza. Nosotros también podemos pensar que Dios de alguna manera se había olvidado de Jeremías por dejarlo para que él sufriera de toda esta maldad que había en el corazón del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios estaba allí con él. El único problema era que el corazón del pueblo de Dios estaba lejos de su Creador, y es por eso que respondían de esta manera cuando escuchaban al profeta Jeremías. Y es que las palabras que pregonaba Jeremías no eran palabras dulces, no eran palabras amorosas y tiernas, realmente estaba dando un mensaje pues de reprensión, y no solo de eso, sino de condenación. Estaba declarándoles el futuro a los líderes del pueblo judío, estaba declarándoles cómo iban a morir por haber desobedecido a Jehová, y eso a ellos no les agradaba. Cuando le hicieron todo este escarnio y se burlaron de él, el profeta Jeremías nos hablaba el día de ayer que él trató de desertar como profeta y dejarle a Dios que él arreglara las cosas como bien pudiera, o buscar a otra persona. En nuestra mente podemos tener ese tipo de ideas, sin embargo nosotros debemos de estar conscientes que somos privilegiados y Dios nos utiliza como Jeremías. Y vamos a leer Jeremías capítulo 20, versos 14 al 18, y vamos a ver qué expresión tiene Jeremías en su corazón y en su mente por todo lo que está viviendo. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Esta era la expresión que tenía el profeta Jeremías en el momento más terrible de su sufrimiento que estaba llevando. Era más terrible de su vida que estaba teniendo, porque el sufrimiento que el profeta Jeremías vivió, para él era algo insoportable. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita sabiduría, él sabía que Jeremías iba a soportar esta prueba. Por eso se la permitió. Dios dice que Él sabe hasta dónde podemos nosotros soportar las pruebas, y hasta allí Él nos va a llevar. De otra manera, Él no nos llevaría. Jeremías tenía la fortaleza espiritual para permanecer, aunque en su dolor, pues él dijo estas palabras que nos suenan muy agradables. Sin embargo, nosotros debiéramos de comprender por qué Jeremías tenía este tipo de expresión. Romanos capítulo 3, verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces nosotros podemos ver que desde el principio, desde Noé hasta Pedro y todos los demás personajes que sirvieron al Señor como profetas, como líderes, como patriarcas, como maestros, como apóstoles, no son diferentes a nosotros. Ellos también eran humanos, y dentro de ellos está Jeremías. Y Dios a todos ellos les dio una virtud, un don, un talento que ellos desarrollaron para servirle al Señor. Sin embargo, como somos seres humanos, no todos
podemos mantenernos como el Cordero que fue inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue llevado como oveja, ¿verdad? Como cordero, enmudeció su boca y fue llevado al matadero. Así lo describe el profeta Isaías. Y no abrió su boca para defenderse, ni abrió su boca para exhortar o reprender. Él sencillamente se entregó porque nos amaba tanto y él sabía que si se entregaba sin decir una sola palabra, esa ofrenda sería bien recibida por nuestro Padre Celestial para que nosotros hoy pudiésemos tener esta oportunidad de obtener la vida eterna gratuitamente porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Pero el mayor ejemplo que Él nos dejó es que con todo y lo que Él sufrió, y Él era inocente porque no había pecado en Él, y lo dice las Sagradas Escrituras, con todo lo que Él sufrió, no abrió su boca en contra o en ira de su Padre, sino al contrario. Nosotros cuando recordamos en los Evangelios y vemos a nuestro Señor Jesucristo colgado en la cruz del madero, viendo a todos esos hombres cómo se burlaban de Él, cómo se repartían sus ropas y todo lo que le decían, y cuando le decían, pues sálvate a ti mismo ahora, ¿no? ¿Cómo puedes salvar a los demás si no te puedes salvar a ti mismo? Nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo manifiesta el amor de su Padre porque dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en ese momento más cruel, más vil, nuestro Señor Jesucristo no blasfemó, no dijo una mala palabra, ni tampoco condenó. Sin embargo, Jeremías no tiene este mismo temple que nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que nosotros ahorita acabamos de leer el sentir que él tenía, pero no por eso Dios lo despreció. Dios no desprecia a sus hijos cuando Él entiende el dolor, y nuestro Señor Jesucristo está abogando por nosotros para entender el dolor que nosotros estuviéramos pasando en alguna circunstancia y para justificarnos delante del Padre, no porque nosotros seamos buenas personas, sino porque Él pagó el precio. Entonces nosotros vemos aquí a un Jeremías débil, a un Jeremías criado en el pecado, pero aún así él trataba de permanecer firme en la palabra del Señor. No había otro hombre valiente en ese tiempo más que Jeremías para llevar esta responsabilidad en sus hombros. Y entonces nosotros hoy tenemos cosas que nos pueden alentar más, testimonios que nos pueden alentar más, incluyendo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que Jeremías no tenía en sus manos en ese tiempo. No tenía esta inspiración que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Las palabras que expresa Jeremías en el capítulo 20, versos 14 al 18, cuando dice que él maldice el día en que nació y le desea que sea oscuro y que no se recuerde, y también maldice al hombre que dio la buena nueva de su nacimiento, ¿verdad? Pero él está aquí en este momento atrapado en una aflicción, en un dolor, en un lamento, en una desesperación como ser humano, del cual no puede comprender cómo el mismo pueblo de Dios se ha revelado de tal manera que no estén escuchando ni aceptando ni siquiera una línea de lo que Dios le mandó a través de él, ¿verdad? Entonces vemos aquí como Jeremías da a notar su personalidad humana. En el punto más crítico de su aflicción, él descubre su humanidad, ¿verdad? Y lo podemos comparar con Job. Job también mencionó palabras similares. Si vamos al capítulo 3 del libro de Job, nosotros vamos a comprender que Job también dijo unas palabras similares. Vamos a darle lectura a los primeros versículos. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Este deseo de Job es similar al que expresó Jeremías cuando estaba viviendo en esta aflicción.
Pero si vemos también el testimonio de Job, es un testimonio tremendo que nos debe de ayudar a permanecer firmes en las manos del Señor, firmes en la fe, firmes al llamado que nos hizo nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Job perdió a sus hijos, ese dolor de perder a los hijos, no solo lo material él aceptó perderlo y por eso dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Esto es admirable, pero él de alguna manera el dolor trataba de sacarlo y es así como lo expresó. Nosotros no podemos juzgar a estos hombres de que hayan dicho estas palabras, de que hayan echado una maldición a algo que no les correspondía. No podemos juzgarlos porque no hemos vivido ni el 1% de lo que ellos vivían, ¿verdad? Sin embargo, Jeremías no había vivido también algunas circunstancias que Job estaba viviendo para llegar a este momento de declarar el día en que nació como maldito, ¿verdad? Job, sin embargo, es un hombre íntegro delante de Dios, es un hombre al cual es, de alguna manera, su testimonio es usado para los mismos ángeles del cielo, ¿no? Y de comprender que el amor que Él nos tiene, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no es en vano, que sí hay gente que se va a entregar. Eso es un aliciente que nosotros debiéramos de tener, porque a pesar de todo el pecado, a pesar de toda la contaminación, a pesar de que pues en ese momento estaba viviendo una aflicción terrible, él podía estar orgulloso de uno de sus hijos. Y también en nuestro tiempo, aunque pasemos por aflicción, aunque pasemos persecución, aunque pasemos por pruebas difíciles, Dios tiene la bendita esperanza de que entre todos nosotros hay hijos fieles y ese es su remanente por el cual Él viene, ¿verdad? Aunque Jeremías tenía la seguridad de que él hacía la voluntad de nuestro Padre Celestial y de que Dios estaba con él, el dolor que estaba padeciendo en ese momento lo consumió de tal manera que él expresó estas palabras tan tristes, ¿verdad? Y dolorosas como al maldecir el día en que él nació, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos comprender aquí que realmente el dolor lo agobió y cegó su mente de tal manera que él no es que no viera la mano del Dios Todopoderoso, sino que él no veía que su vida estuviera siendo de utilidad realmente, porque era rechazado, porque era perseguido, porque era azotado, porque era torturado. Entonces decía, bueno, le estoy hablando casi que a las paredes o a las piedras. ¿Cómo es posible? Esto no tiene sentido. Es por eso que él dice, si vine para esto, si vine a hacer un trabajo en vano, pues mejor hubiese sido no haber nacido, ¿verdad? Entonces, no era porque él pues no aceptaba el amor de Dios o no aceptaba el que Dios estuviera cuidándolo, no era eso. Era que él sabía que ese dolor era tan grande porque ni siquiera podía ver que la gente aceptara el mensaje de nuestro Padre Celestial para arrepentimiento. Entonces él se sentía como inútil, solamente llevando una palabra que había sido rechazada y llevaba más palabra del Señor que era rechazada y todo era rechazado. Y entonces podemos ver aquí que el sentimiento de Jeremías es bastante contrastante porque él expresaba el dolor que estaba sintiendo en ese momento en su vida. Nosotros no podemos comprenderlo. Aún así, Job también pasó por una tribulación tremenda y salió adelante, pero también de alguna manera declaró sus sentimientos en su dolor. Entonces, pero aún así Dios fue misericordioso y no los condenó por eso porque entendía el dolor que ellos estaban sufriendo. Él es capaz de comprender nuestro dolor también. Nosotros podemos estar ahorita atravesando una situación bastante dolorosa y pudiéramos pensar que Dios no nos escucha, que Dios no quiere ayudarnos, que Dios nos abandonó, pero eso no es cierto. Dios está con nosotros, Dios nos escucha,
no nos ha abandonado y Él está dispuesto a ayudarnos cada momento, cada segundo y cada instante. Pero también no seamos personas ingratas, las cuales busquemos a Dios solo cuando le necesitamos, y cuando estamos bien nos olvidamos de que Él existe, nos olvidamos de que Él es nuestro Padre Celestial, nos olvidamos que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino a morir por amor de nosotros, por amor a nosotros. Entonces nosotros podemos estar pasando tribulación en nuestra vida, estar pasando dolor o una situación tal vez semejante a la de Jeremías. Sin embargo, debemos de seguir fieles a las promesas de nuestro Padre Celestial, porque aunque estemos abrumados por la tristeza o el dolor, las promesas de nuestro Padre Celestial siguen vigentes. El problema es que cuando el dolor inunda nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, pues las promesas de nuestro Padre Celestial quedan en segundo término, realmente ya no valen tanto más que el dolor que estamos viviendo en ese momento, ¿verdad? Pero esta es una reacción que tiene una explicación, porque si el dolor es muy grande, entonces no hay forma de tener presente las promesas de Dios. Es cuando uno las reclama, tal vez, ¿verdad? Nosotros podemos comprender aquí la situación real de la humanidad a pesar de la consagración que tenga. Por eso es que dice nuestro Padre Celestial que en los últimos días Él iba a cortar el tiempo por amor de sus hijos, porque su enemigo, que es Satanás, iba a tratar de engañar aún a los escogidos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver aquí los cuidados de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos de aprender de estos profetas, de estos líderes, de estos hijos fieles de nuestro Padre Celestial, de que nosotros también pudiéramos pasar por algo así, pero no debemos de desconfiar porque Dios es fiel en sus promesas. En el libro de Tito nos habla que no tenemos un Dios que miente, sino un Dios que cumple sus promesas. Entonces nosotros podemos estar seguros de que aunque actuemos de una manera similar a veces en nuestro dolor, pero cuando nosotros recapacitemos, nosotros vayamos a Dios de rodillas, pidámosle perdón si hemos blasfemado, si hemos exigido más de lo que merecemos, si hemos peleado con nuestro Padre Celestial, pidámosle perdón y Él es fiel y justo para perdonarnos y para recompensar todo ese dolor, toda esa tristeza y todo ese sufrimiento que hayamos vivido o que estemos viviendo. Y no nos preocupemos, si en este mundo no lo vivimos, Dios aguarda para nosotros la corona de la vida eterna para morar con Él en las mansiones celestiales y olvidarnos de toda la tristeza, de todo el dolor y de todo el sufrimiento que hayamos tenido en este mundo, siempre y cuando ese sufrimiento haya sido por causa de que nosotros le hayamos entregado nuestra vida a nuestro Padre Celestial, hayamos aceptado ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y hayamos servido y hayamos escuchado y hecho pues la voluntad de su palabra. Entonces nosotros no debemos de olvidar que todos estamos siendo llamados en este momento y que nosotros tenemos que tomar una decisión si vamos a seguir a Dios, pero si vamos a seguir a Dios hay un precio que pagar. Pero ese precio que se va a pagar, aunque sea todo lo que se tenga que dar, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio más alto que nosotros ni con nuestra propia vida pudiésemos pagar. Entonces, nosotros lo que nos corresponde, si nos toca vivir una circunstancia difícil como Jeremías o como Job, nosotros debemos de comprender que Dios aguarda su bendita promesa para nosotros siempre y cuando nosotros estemos padeciendo por su nombre, porque Él así lo dice en los evangelios, que los que padezcan por su nombre van a ser recompensados en el día final cuando Él dé el pago según nuestras obras, ¿verdad? Pues le agradecemos a Dios esta hermosa reflexión. Es un poco triste notar cómo la vida del profeta Jeremías, que él dedicó para servirle a Dios, él fue maltratado, despreciado, llevado a un punto de desesperación crítico por el dolor y el sufrimiento que estaba padeciendo. Sin embargo, vemos la mano de nuestro Padre Celestial
que Él no olvida a sus hijos, porque nunca lo hará. Porque así como nosotros como seres humanos no olvidamos a nuestros hijos por más malos que sean, nuestro Padre, que nos ama con todo el amor que nosotros ni siquiera somos capaces de comprender, no nos abandonaría nunca, ¿verdad? Entonces vamos a confiar en las promesas de Dios y vamos a orar unos por otros para que Dios nos ayude a permanecer firmes, no importando todo lo que venga, ¿verdad? No importando que la tierra sea removida, no importando nada de eso, no hay que dejar a nuestro Padre Celestial, hay que permanecer firmes, pero esto lo lograremos orando, escudriñando su palabra y teniendo una comunicación continua con nuestro Padre Celestial. Le agradecemos a Dios que nos haya permitido este espacio. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarla para dejar alguna petición especial, algún comentario o alguna pregunta. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les deseamos un excelente día donde quiera que se encuentren y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en gran manera. Amén.